Mateo capítulos 10 al 12. Porque la boca habla de lo que rebosa el corazón. Me gustaría saber qué es el tema que tú más sueles tratar en tu día a día o qué es aquello de lo que más hablas, porque seguramente todo esto defina todo aquello que está pasando dentro de ti. Por ejemplo, una persona que solo habla de sí misma se puede observar como es una persona pues seguramente narcisista, egoísta, una persona que siempre está hablando de los demás, pero de buenas maneras, quiere decir que tiene mucho amor en su corazón y que también ve las cosas buenas que tienen las personas. Al contrario, una persona que se pasa todo el día criticando o cada vez que está contigo criticando, pues seguramente es una persona que tiene muchas heridas internas y una persona con muchas inseguridades, entre otras muchas cosas. Y las palabras generalmente yo diría que en el 99% de los casos nos delatan. Es muy complicado ocultar el cómo somos por dentro porque indirectamente, sin darnos cuenta, la forma en la que hablamos, cómo lo decimos, suele delatarnos bastante. Estos capítulos del 10 al 12 hablan sobre todo de esa preparación que Jesús les dio a sus discípulos antes de enviarlos, porque un discípulo, un apóstol, es un enviado y Jesús, antes de mandarlos a predicar y a evangelizar, lo que hizo fue prepararles y decirles con todo aquello con lo que se iban a encontrar. Algo que él más destaca es: no temáis a los hombres, yo estoy con vosotros. O, por ejemplo, en el caso de cuando ellos tengan que hablar o defender su postura, que ellos no se preocupen porque el Espíritu Santo les dirá qué es aquello que tienen que decir. Empieza con esos discípulos que primero les llama y además de llamar a los discípulos, les da poder primero para expulsar a los espíritus inmundos y luego para curar toda enfermedad y dolencia. Esta era su principal misión. Y vemos cómo este grupo de discípulos no eran personas perfectas. Jesús no eligió a los más santos, sino que todos eran totalmente diferentes. Y lo que nos viene a decir esto es que Dios no elige a personas capacitadas. Seguramente ninguno de ellos estaba capacitado para ir a predicar la buena nueva, para ir a hablar sobre el Señor, sino que ellos, o sea, Dios lo que hizo fue capacitar a aquellos que eligió. Continúa diciendo sus nombres, empieza por Pedro, que esto es algo interesante porque no me había dado cuenta que cada vez que nombra a los apóstoles, siempre en primer lugar está Pedro y el último está Judas. Los apóstoles fueron Simón Pedro y Andrés, Santiago de Cebedo y Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, por último Simón el cananeo y Judas el Iscariote, el que le entregó. Tal cual esto estaba escrito literal en la Biblia. Vemos cómo van en grupos de 2. Entonces a los apóstoles no les envía solos, sino que van de grupos de 2 en 2. Ahí vemos también la importancia de formar equipo y de estar acompañados. Dirigíos a las ovejas perdidas de Israel. Las personas estaban muy desorientadas, no sabían hacia dónde ir, cada persona les decía una cosa y estaban, pues realmente, una persona desorientada al final se encuentra mal. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Sabed que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Aquí es cuando les prepara para todo lo que venía, les prepara para las persecuciones. Sed prudentes, guardaos de los hombres, no os preocupéis de cómo o qué vais a hablar. No les tengáis miedo, pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Todo se va a saber, aunque aquí en la tierra se pueden hacer trampas. En el cielo, en la eternidad, no se pueden hacer trampas. Todo se sabe, Dios todo lo sabe. Hasta nuestros secretos más ocultos, no nos podemos esconder de Dios. Temed a quien puede llevar a la perdición del alma y el cuerpo en la gehenna, en el infierno, no a quien mata el cuerpo. Porque, claro, el alma y el cuerpo son cosas totalmente diferentes. Y una persona puede matar el cuerpo, pero no puede matar el alma. En cambio, a lo que se ha de temer es aquel que puede acabar con el alma de una persona. Algo que se observa en el Antiguo Testamento es que Dios siempre solía mandar esas palabras de aliento
que las personas necesitaban. Y en este caso está Jesús alentando a sus discípulos. Les está diciendo que no tengan miedo, porque fijaos cómo se repite en no tengáis miedo, porque Jesús nos conoce y sabe que solemos tener miedo de muchas cosas, a pesar de que digamos, no, yo no tengo más miedo, que puede ser verdad, pero generalmente el ser humano es débil. Y lo que hace es mostrarles que el ser humano es muy importante y que el humano, ante todos los seres vivos, ante toda la creación, es lo más importante para Dios, es lo más preciado. Por eso, en el capítulo anterior, cuando la piara de cerdos, los demonios se meten en esa piara de cerdos, lo que hace es observar cuál es el propósito del demonio. Es destruir aquello que Dios más ama, que es al hombre. En este caso fueron a los cerdos y se vio como que era eso lo que iban a hacer con los dos hombres que estaban endemoniados. Por lo que en el capítulo 11 ya empieza con Juan el Bautista. Y Juan Bautista aquí lo que está es desconcertado por un Mesías tan diferente de aquel al que esperaba. Las personas tal vez esperaban un Mesías que llegase en forma de rey, que fuese poderoso, que tuviese todos los reinos del mundo, pero Jesús llegó de la forma más humilde que se puede llegar al mundo. Entonces, por eso le impactaba a Juan el Bautista. Jesús le dice a los discípulos de Juan el Bautista que fuesen a él y le contasen lo que estaban oyendo y viendo, que los ciegos ven, que los cojos andan, que los leprosos quedan limpios, que los sordos oyen, que los muertos estaban resucitando. Por lo que aquí me recuerda mucho una canción que es muy buena, que se llama Nacidos de lo Alto de Hakuna, que dice esto, que los ciegos corren, los mudos claman, la victoria inevitable del amor. Continuando con que Jesús dice, este es el precursor del Mesías, el que debía de ir antes del Mesías para allanar el camino. Él es Elías, el que iba a venir. Si recordamos a Elías en el Antiguo Testamento, fue una persona muy pero que muy importante y crucial. El que tenga oídos, que oiga. Porque sí, tenemos oídos, pero ¿realmente oímos? Hay veces que no escuchamos lo que queremos oír y esto pues nos puede molestar, pero Jesús iba con la verdad por delante y esto a muchos no gustaba, por eso perseguían a Jesús y a sus discípulos, porque venía con la verdad. Dice, vino Juan, que ni come ni bebe, y dicen que es un endemoniado. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen que es un comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores. También hubieron muchos milagros y aún así, aunque vieron con sus propios ojos milagros, no se convirtieron. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas, esos misterios del reino, a sabios e inteligentes y se los has revelado a gente sencilla, a los pequeños. Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, todos los que estáis cansados o agobiados, tal vez os suene más, y yo os proporcioné descanso. Jesús viene a quitarnos las cargas, todo aquello que nos pesa. A mí, en cuanto a la confesión, me encanta esta imagen de que la confesión es como una mochilita. Entonces, esa mochilita, antes de ir al sacerdote, está llena de piedras, que cada piedra simboliza un pecado. Entonces, cuando tú vas a confesarte, cada pecado que le vas contando al cura va descargando esas piedras hasta que la mochila se queda mucho más ligera, como dice aquí. Aprended de mí, soy manso y humilde de corazón, mi yugo suave y mi carga ligera. O sea, Jesús lo que viene es a dar descanso al hombre, lo que viene es a dar amor, a entregarse por el hombre y sobre todo esa misericordia y ese perdón inexplicables que Él viene también a darnos. El capítulo 12 habla de las espigas arrancadas en sábado por los discípulos, porque pues tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas, que en los sábados era el día de descanso, el día de Shabbat, y ese día no se debía trabajar. Entonces, la ley de Israel permitía a la gente que viajaba por un área segar suficiente grano para una pequeña comida de los campos en ese área. Y esto está en Deuteronomio capítulo 23. También se les ordenaba a los agricultores no cosechar completamente sus cultivos para dejar un poco para los que viajaban y para los pobres. Así que dicho esto, es cuando los fariseos denuncian a Jesús porque sus discípulos están haciendo cosas en sábado, están trabajando entre comillas. Jesús les contesta con las Escrituras y también les vuelve a repetir esto que ya se les ha dicho, y es que ellos, si hubiesen comprendido
Jesús lo que quería era que entendiesen que misericordia quería y no sacrificio. Porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Es muy irónico porque tenían al mismo Dios delante, al mismo Dios que ellos se supone que creían y que querían seguir esa ley que Dios les había dado, y justo cuando lo tienen enfrente no le creen y encima le desacreditan, van contra él, piensan, bueno, luego se ve como especulan y quieren asesinarlo, o sea, cosas. Así que bien, vemos cómo las necesidades humanas son más importantes que cumplir los rituales ceremoniales. Es lo que vino a enseñarnos Jesús con esto, que las leyes deben subordinarse a la necesidad o caridad. Luego es la curación de un hombre con la mano paralizada, que le preguntan a Jesús que si es lícito curar en sábado. Por supuesto que sí, y dice Jesús, pues ¿cuánto más vale un hombre que una abeja? Y los fariseos aquí ya es cuando especulan y piensan, se unen todos para eliminar a Jesús. Entonces, ¿vosotros qué pensáis que fue más violación del día de reposo? ¿Que Jesús sanase a un enfermo o ese planteamiento, ese plan de asesinato por parte de los fariseos? Se van cumpliendo profecías a lo largo de estos capítulos que los profetas ya dijeron que irían a pasar y están pasando. Y luego es cuando había un endemoniado ciego y mudo, cuando saca a los demonios, dicen unos que es hijo de David y otros, que son los fariseos, dicen que es Belcebú, el príncipe de los demonios. Entonces Jesús, sabiendo lo que pensaban, sabiendo lo que ellos tenían en su corazón, les dice que esto no tenía nada de sentido, porque ¿qué sentido tenía que el demonio se dividiese? O sea, esto le quitaba mucha fuerza. La división quedaría asolado el demonio, entonces no podría subsistir. Y luego ya es cuando viene y dice, el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. El pecado no perdonado, ojo que también aparece aquí, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Es el único pecado que no será perdonada. Terminamos con esas palabras que descubren el corazón. Las palabras descubren el corazón, como hemos empezado, porque del corazón provienen las palabras y las acciones. Entonces, el árbol se conoce por el fruto, porque la boca habla de lo que rebosa el corazón, porque por tus palabras serás declarado justo y por tus palabras serás condenado. Acaba así de repente con el signo de Jonás. Jonás, si recordáis, es uno de los libros del Antiguo Testamento y su vida fue una profecía de la muerte y resurrección de Cristo. Terminando este capítulo, lo que sí que destaca es el verdadero parentesco de Jesús, que lo que hacen es decirle que fuera estaban su madre y sus hermanos que deseaban hablarle, y Jesús les dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Ojo, ojo aquí, que hay que entender que hermanos en este contexto son parientes próximos, que pueden ser primos, primos hermanos, son parientes muy cercanos. Y él lo que responde es, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumpla la voluntad de mi Padre de los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Con todo esto, con lo que me quedaría es que Dios siempre nos prepara antes de enviarnos a cualquier sitio y luego que Él nos quiere y somos importantes para Él, se preocupa por nosotros, por las personas, pone siempre por delante a la persona y muestra lo importantes que somos en la creación. Y bueno, es que es precioso el cómo dice que por esas palabras nuestro corazón es descubierto, porque es la verdad. Así que muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que pases muy pero que muy buen día y que Dios te bendiga.